Muchísimas gracias Diana, y muy buenos días tengan todos. Gracias a la gente de Caborquer por la invitación a platicar un poquito acerca de las oportunidades en los tiempos de crisis. Mi nombre es Ricardo Saavedra y tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy. Fíjense, vamos a platicar un poquito la dinámica de la reunión. Va a ser un poquito acerca de platicar en términos un poco más coloquiales, la situación real por la que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestro país, y a partir de eso identificar cuáles son las oportunidades que tenemos ante esta situación que nos tomó por sorpresa a, pues, prácticamente a todos en el mundo. La idea es platicar un poquito acerca de crisis, ¿no? Que es una palabra que escuchamos prácticamente todos los días y en todos los medios de comunicación. Pero para poder entender lo que es una crisis, creo que es importante primero entender cuál es su definición. Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y si se fijan, bueno, pues sí, estamos en una situación grave que pone en peligro varias cosas en este caso. Y lo que vamos a hacer hoy es a tratar de puntualizar un poquito en cuáles son esas cosas, pero sobre todo cuáles pueden ser las oportunidades que podemos sacar a partir de la crisis que estamos viviendo, ¿no? En principio, aparentemente la crisis que estamos viviendo es una crisis del tipo sanitario. No hay que olvidar que la humanidad ha pasado por varios episodios de este tipo, los cuales son bastantes, sin embargo los más fuertes o más importantes que han impactado a la humanidad. Bueno, en los años 1300 la peste negra se estima generó alrededor de 200 millones de muertos. La viruela en los 1500 se estima mató a 56 millones de personas. La gripe española, ya más recientemente, también una pandemia bastante fuerte, entre 40 y 50 millones de personas muertas. Y la más reciente, previa a la situación que estamos viviendo en términos pandémicos, ha sido el VIH, donde se estima que han muerto entre 20 y 30 millones de personas. Actualmente el coronavirus, con cifras al día 6 de junio, había representado 396.970 muertes, de acuerdo a datos de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Y bueno, en este caso podemos apreciar que si bien es cierto, es una crisis sanitaria la que estamos viviendo con dimensiones de afectación global, lo cierto es que afortunadamente, y no malo por las personas que han fallecido, pero no ha sido tan relevante en términos de personas muertas como lo fueron las anteriores crisis de este tipo que vivimos en nuestro mundo y en nuestro país. Es cierto, estamos viviendo una crisis sanitaria importante que ha generado varias cosas. Actualmente los países con más números reportados de personas muertas, bueno, el principal es Estados Unidos, seguido por el Reino Unido, después Brasil, en fin, Italia, Francia, España y después México. México al inicio de la pandemia prácticamente no representaba este tipo de números, hoy está entre los primeros 10. Nuestro país está siendo bastante afectado por esta crisis sanitaria. Y bueno, a partir de esta crisis sanitaria, ¿qué decisiones son las que se han tomado? Bueno, la mayoría de los países declararon un estado de alarma. Desde principios y mediados de marzo, prácticamente países europeos y los Estados Unidos suspendieron sus actividades no esenciales, mandando a la gente a su casa en esta declaración de estado de alarma, donde la recomendación era no salir salvo para lo esencial. En México, el 26 de marzo, el gobierno suspende actividades no esenciales con la idea de privilegiar la salud y proteger a los ciudadanos. Y eso evidentemente tiene un impacto inicialmente en términos de movilidad. ¿De acuerdo? La movilidad se restringió en nuestro país con esta decisión y básicamente en lo que es espacios de trabajo, transporte y comercio minorista, el promedio, la media nacional
implicó una disminución en la movilidad del 50% en los espacios de trabajo, en el transporte del 62% y en el comercio minorista un 56% aproximadamente, ¿no? En las tres principales ciudades de nuestro país, vamos, la afectación de esa movilidad estuvo por el orden de más o menos los mismos promedios de la media nacional, bueno, lo cual ha generado diferentes tipos de impactos, no solo en términos de salud, sino también en términos económicos y en términos sociales. Entonces, sí, tenemos una crisis sanitaria, ya pudimos apreciar que afortunadamente no es tan impactante como lo fueron pandemias que la humanidad vivió de forma previa. Sin embargo, la decisión de los gobiernos sobre cuidar a sus ciudadanos y proteger la salud de los mismos como prioridad generó un impacto bastante importante en términos de movilidad. Se redujo la movilidad bastante. Eso, al final, ha impactado en prácticamente todo el mundo en términos económicos. Hoy, las implicaciones o la implicación más fuerte que hasta el momento hemos podido identificar en relación con la pandemia, bueno, pues es la crisis económica. ¿Y qué es una crisis económica? Bueno, por definición, la crisis económica es una situación prolongada de recesión económica que tiene efectos que se pueden asociar muy fácilmente y en términos más coloquiales, sin meternos tanto en indicadores, se asocia al desempleo, al cierre de las empresas y evidentemente al descenso del consumo y la inversión, ¿no? Es una realidad que a nivel global se está viviendo este tipo de crisis, aparte de una forma en la que no se había tenido, ¿no? El Fondo Monetario Internacional el 9 de abril hizo una publicación donde dijo que el impacto negativo de la crisis económica que va a generarse a partir del COVID-19 va a ser el peor que el mundo haya vivido en casi un siglo, lo cual, viniendo del Fondo Monetario Internacional, una de las entidades económicas financieras más importantes en prácticamente todo el mundo, bueno, es algo de tomarse en cuenta, porque la realidad es que sí, se está previendo que en todo el mundo prácticamente se tenga un impacto económico sin precedente. Ahora, todos los días escuchamos esto en las noticias, en las redes sociales, escuchamos constantemente sobre la crisis económica, pero hay que adentrarnos un poquito a entender en términos reales y un poco más cercanos el impacto que está teniendo, que va a tener esta crisis económica. ¿Cómo se mide ese impacto? Bueno, el impacto se mide a partir del crecimiento o decrecimiento económico. Y el crecimiento económico, a su vez, ¿cómo se mide? Bueno, todos los países utilizan como principal indicador de crecimiento económico el Producto Interno Bruto. ¿Por qué se utiliza el Producto Interno Bruto? Bueno, porque el Producto Interno Bruto, como indicador, refleja el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un país en términos monetarios. Se mide normalmente en periodos que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales y pueden reflejar la situación económica de una región o de un país en específico. Para poder entender un poquito más fácil, me remito a un ejemplo muy sencillo para explicar el Producto Interno Bruto. Imaginen una casa en la que vive una familia y en esa familia tres de sus integrantes, que podrían ser el papá, la mamá y uno de los hijos, tienen ingresos por su actividad económica, ya sea que sean empleados o tengan algún tipo de negocio. Los tres tienen ingresos. Bueno, la suma de los tres ingresos de esta familia serían el Producto Interno Bruto de esa familia. Entonces, imaginen si de pronto uno de esos integrantes de la familia recibe un aumento de sueldo o hace una nueva actividad económica, bueno, el Producto Interno Bruto de esa familia va a crecer. Y en este caso, si esa familia deja de percibir alguno de sus ingresos, o imaginen que despiden del trabajo a uno de los integrantes, bueno, el Producto Interno de esa familia va a decrecer. Y bueno, ¿cuáles serían los efectos en este caso de que una familia dejara de tener
o perdiera una parte de sus ingresos. Bueno, pues evidentemente tendrá que ajustar sus gastos, tendrá que consumir menos y podría caer en una situación ahí que lo lleve a peores cosas, porque si está endeudado va a tener que manejar esas deudas, va a tener que priorizar esas deudas. Bueno, lo mismo pasa en los países. Si nosotros tenemos una disminución del Producto Interno Bruto, ¿qué implica? Bueno, que va a haber menor producción prácticamente en muchos o en todos de los sectores económicos que tiene un país. No podemos olvidar que en un país los sectores económicos se manejan en su clasificación como primarios, secundarios o terciarios. El primario es todo lo relacionado con la agricultura, la ganadería, la minería y la extracción. En este caso, por ejemplo, el petróleo está dentro de la parte del sector primario y bueno, ya sabemos que es un sector bastante afectado. En el caso del sector secundario, tenemos toda la industria, toda la parte de la transformación, que en muchos subsectores está siendo también duramente golpeada a partir de la situación que se está viviendo. Y finalmente, el sector terciario, que es el sector de los servicios, bueno, sabemos que la actividad en términos de servicios en general ha disminuido por esta baja en la movilidad que se ha tenido a partir de las decisiones que se toman y hay sectores mucho más golpeados que otros, por ejemplo el sector hotelero, el sector del transporte, como las líneas aéreas y los restaurantes, bueno, pues han sido duramente golpeados en este sector terciario. Ahora, vamos a tener menor producción de lo esperado en todos los sectores, lo que se va a reflejar en menor dinero para poder repartir en la población. Y obviamente el desempleo se va a incrementar, el consumo va a disminuirse por esa falta de recursos. Y bueno, a partir de esa disminución del Producto Interno Bruto, tenemos una espiral económica descendente bastante importante y de la cual es difícil salir. En términos generales, así es como se mide el crecimiento económico. Entonces, cuando nosotros escuchamos en los medios de comunicación de que hablan que el PIB va a decrecer, que el PIB está descendiendo, que se pronostica que el PIB sea menor o sea negativo, lo que estamos leyendo es prácticamente el hecho de que se van a perder muchos empleos y van a cerrar muchas empresas. El Fondo Monetario Internacional para este año, para que nos demos una idea, pronostica que el Producto Interno Bruto va a ser negativo en un 3%, es decir, no va a haber crecimiento, el crecimiento se da obviamente por encima del 0.1%, y en este caso, prácticamente lo que pronostica el Fondo Monetario Internacional en su último informe, que fue en el mes de abril, pronostica una caída del 3% del Producto Interno Bruto. Y para que podamos ubicar un poquito las implicaciones de esa caída, en el 2009, cuando la crisis financiera y bancaria del 2009, el descenso en el Producto Interno Bruto a nivel mundial fue del 0.1%. Entonces, si ven, la diferencia es prácticamente abismal cuando hablamos en términos monetarios, porque si bien es cierto, la crisis fue muy complicada y todavía tiene secuelas o ha tenido secuelas hasta este momento, esa del 2009, imagínense lo que va a representar la que se está pronosticando en este momento. Se estima que ese menos 3% equivale a la pérdida de 195 millones de empleos en todo el mundo, hablando exclusivamente de empleos formales. Y de hecho, no es posible o no ha sido posible cuantificar cuál será el impacto en términos del cierre de empresas. Lo que sí se tiene muy claro es que va a haber el mayor cierre de empresas de la historia moderna de la humanidad. Entonces, nos enfrentamos a un escenario económico a nivel mundial bastante complicado. Y en términos coloquiales, el impacto lo podemos apreciar de una manera un poco más sencilla cuando hablamos de su equivalencia en empleos y cuando hablamos de que va a haber el mayor cierre de empresas de la historia. Ahora, en nuestro país, en relación con todo esto, ¿cómo estamos? Bueno,
En relación con el Producto Interno Bruto, para hacer el mismo comparativo que utiliza el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial, fíjense, se estima, el mismo fondo estima que en nuestro país va a haber un retroceso del 6.6%. Ubiquemos, el mundo se espera en promedio descienda un 3%. Nuestro país, el mismo fondo estima que la caída será del 6.6%. Sin embargo, hay otras entidades económicas, como algunas instituciones bancarias importantes en nuestro país, y la OCDE el día de ayer estaba hablando de niveles por encima del 8%, y el rango que se está manejando es de entre el 8 y el 12% de la caída. Y para que tengamos también un punto de referencia, a algunos nos tocó vivir la crisis del 95 en nuestro país, a algunos tal vez no, pero esa crisis lo que generó fue una caída del 6.2% del Producto Interno Bruto. Entonces, si hacemos el comparativo, bueno, fíjense, se está pensando que el retroceso en esta ocasión sea mayor al de la crisis del 95, que fue una crisis que afectó muchísimo a nuestro país. En el 2009, la afectación que tuvo nuestro país fue del 4.7. Relevante, sí, pero no tan fuerte como la del 95 y no tan fuerte como la que se estima en esta ocasión vamos a tener. En términos coloquiales, igual, si lo traemos al aspecto del empleo y de las empresas, fíjense, la estimación es que cerca de 250,000 empresas podrían cerrar en nuestro país en este año. 250,000 empresas del sector que sea son muchísimas, porque pensemos en la cantidad de recursos que esas empresas van a dejar de generar. Y los empleos que se estima se van a perder a partir del cierre de esas 250,000 empresas, bueno, va a ser cerca del 1,5 millones de empleos formales. Hay que considerar, y sin ningún afán de confundir, porque hace poquito salió una encuesta del INEGI donde hablaba de 12 millones de desempleados, aquí partimos de las cifras del empleo formal y no del empleo y de las plazas ocupadas en un momento dado. Al principio del año se estimaba la existencia de alrededor de 20 millones de empleos formales en nuestro país, más 16 millones de empleos informales, que es solamente, en el caso del empleo informal, es solamente una estimación. Eh, la cifra seguramente está por encima de esos 16 millones y también va a tener una afectación bastante fuerte. Ahora, lo cierto es que hasta el 4 de junio ya el IMSS había reportado una pérdida de 900,000 empleos aquí en nuestro país. Entonces, el impacto, de una forma un poco más coloquial, como lo podemos observar en cuanto a lo que significa ese retroceso del PIB, es el cierre de empresas en una cantidad importantísima y la pérdida de muchísimos empleos dentro de nuestro país. Eso evidentemente está derivando en situaciones sociales, por lo que entonces la crisis que estamos viviendo no es únicamente sanitaria ni tampoco económica, ya también estamos empezando con una crisis a nivel social. Y bueno, todos los días nosotros escuchamos sobre estas malas noticias en el mundo y en nuestro país. El impacto va a ser importante, ya se está empezando a reflejar. La pérdida de empleos ha sido muy fuerte y desafortunadamente todavía no tenemos mucha claridad respecto a el fin de la crisis sanitaria, el nuevo orden en términos del manejo de la situación sanitaria, y eso sigue afectando la actividad económica y por consecuencia tendremos situaciones sociales que no nos van a gustar. Esa es la situación. La pregunta aquí es si tenemos razones para sentir incertidumbre y la respuesta es por supuesto que sí. Estamos en las puertas de una de las crisis económicas más grandes que se hayan tenido en la historia moderna. Estamos ante una crisis sanitaria que, si bien es cierto, aparentemente se ha controlado, lo cierto es que hasta que no existe una vacuna va a ser difícil que podamos vivir en una normalidad que todavía hasta antes del mes de marzo podíamos de alguna manera vivir. Hoy en día hay muchas razones para tener incertidumbre. Sin embargo, pues la pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer? Es una situación complicada, sin embargo, bueno, lo cierto es que todavía no estamos
en niveles apocalípticos, creo yo, y algo tenemos que hacer. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que el mundo está cambiando. A raíz de todas estas decisiones que se han tomado, el mundo ha cambiado en muchos aspectos para mal, pero también en muchos aspectos para bien. Lo que tenemos que hacer nosotros en este momento es prepararnos para un futuro que ya está listo para el cambio. El mundo ya cambió, el mundo prácticamente está mutando de una forma más rápida de lo que podemos apreciar. En días pasados me encontré una frase que quisiera compartir con ustedes que creo que refleja bastante bien la postura que podemos adoptar a partir de una situación de mucha incertidumbre generada, ya lo mencionaba yo, por la crisis sanitaria, por la crisis económica y por la situación social que se está desencadenando en todo el mundo. La frase dice que hablar de crisis es hacer una promoción de ella. Y si bien es cierto, no podemos dejar de hablar de crisis, también lo cierto es que la podemos abordar de una forma diferente. Callar la crisis, en este caso la frase menciona, es exaltar el conformismo y tampoco podemos quedarnos en esa situación. En vez de eso, lo que debemos hacer es trabajar en nuestro talento y nuestras habilidades para poder encontrar soluciones ante una situación de tanta incertidumbre, porque al final la única crisis que en lo personal nos puede amenazar es quedarnos sin hacer nada, ¿no? Esto lo dijo Albert Einstein hace muchos años y la verdad creo que es una frase que se adapta muchísimo a la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Esto por qué? Bueno, pues hay que pensar que tenemos dos opciones. Una, quedarnos en el hecho de que estamos en crisis, de que sí está sumamente complicada la situación y no hacer nada. Y habrá otros que en lugar de quedarse esperando a ver qué es lo que va a pasar con la crisis, se pongan a trabajar y a desarrollar cosas nuevas, tratando de adaptarse a esta nueva situación que estamos viviendo a nivel global. Fíjense, hay muchas empresas y ejemplos de las mismas que en diferentes épocas de crisis surgieron y salieron adelante, tomaron la decisión de ir adelante con sus proyectos, aún empezando a media crisis o al final de cada crisis. Sin embargo, la crisis no fue un factor para que ellos decidieran hacer algo diferente. Tomaron en sus manos las riendas de lo que querían hacer y pues hoy se han convertido en importantes empresas de referencia como esas que tienen en su pantalla, ¿no? Procter & Gamble, IBM, General Electric, Revlon, FedEx, General Motors, Microsoft, son empresas que a nivel mundial nacen en tiempo de crisis porque deciden ir adelante a pesar de la situación que se estaba viviendo. Ahora, también tenemos que estar conscientes que la situación no es sencilla. Sin embargo, podemos pensar que aunque hay mucha complicación en términos económicos y de la situación misma en nuestro país y en todo el mundo, si bien es cierto, hay empresas que están en riesgo por la situación y por las decisiones que se tomaron, también es cierto que hay muchas empresas que han salido ganadoras con esta situación y que han sabido aprovechar la coyuntura del momento y la situación y bueno, han crecido de forma impresionante. Muchas de esas empresas ya estaban preparadas para una situación así, muchas otras no, y han ido cambiando y mejorando y adaptándose con el tiempo. Y si lo vemos fríamente, ha sido un tiempo muy corto en el que todo esto se ha venido dando, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de que hay empresas que han surgido en crisis, hay empresas que están en riesgo por la situación, pero hay empresas que también son ganadoras por la situación. Las empresas tienen que reconvertir su esquema de trabajo, tienen que pensar en lo que yo decía hace un momento, el mundo está cambiando, el mundo está requiriendo de una adaptación importante y muy rápida de parte de todos nosotros a esta nueva realidad que estamos viviendo. Fíjense, hace unas semanas el New York Times publicó una nota en la que hacía un estudio acerca de cómo se distribuyó el gasto a partir del COVID-19. Es una nota que salió en abril
en el New York Times nos manejaba un poco en cómo en menos de un mes el gasto se distribuyó de forma completamente diferente en varios sectores en el mundo, en sectores económicos. Si pueden apreciar toda la parte izquierda de frente a sus pantallas, habla de la distribución del gasto en términos del descenso que tuvo en los sectores que fueron más afectados. Y si pueden ver, bueno, las aerolíneas, los cines, cruceros, gimnasios, fueron de los negocios o sectores mayormente afectados por las decisiones que se toman a partir de la crisis sanitaria, y el gasto desciende de forma impresionante. O sea, llegaron prácticamente a cero después del gasto que venían teniendo. Sin embargo, lo cierto también es que hubo muchos otros sectores en los que el gasto cambió para bien de forma inversa. El gasto se incrementó de forma sumamente importante en industrias como las entregas a domicilio, los videojuegos a través de Internet, el streaming de video de todas estas empresas como Netflix, en fin, todo lo que era la venta de los supermercados, bueno, pues se mantuvo, aunque fue creciendo, y todo lo que es el comercio en línea, bueno, pues pueden ver ahí que a principios de abril había crecido bastante. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, pues nos está diciendo que si bien por un lado hay mucha afectación en algunos sectores económicos y de actividad económica, también lo cierto es que hay muchos otros que están siendo beneficiados por las decisiones que se tomaron en su momento y por esta nueva normalidad que estamos empezando a vivir. Es una realidad que estamos en crisis, es una realidad que la situación es compleja, pero también es una realidad que la gente que no se ha dejado de mover ha estado aprovechando la situación y ha estado haciendo que su actividad crezca de forma importante. ¿Hay afectación? Sí. La respuesta a la afectación siempre va a ser, hay que analizar bien cuáles son las tendencias que se están viviendo y ver cómo adaptamos nuestra realidad a esas nuevas tendencias o si de plano cambiamos nuestra actividad para podernos adaptar a esta nueva situación. Ahora, si bien es cierto, en toda esta situación que les muestro, se ve un panorama complicado, sí, no se va a negar, el panorama es complicado, sin embargo hay oportunidades, fíjense. ¿Qué oportunidades existen? Bueno, principalmente los expertos económico-financieros, analistas, gente de fondos de inversión importante a nivel mundial, realizan análisis sobre la situación en general en términos tanto cuantitativos como cualitativos, y ellos prevén que el futuro inmediato de corto, mediano y largo plazo va a afectar de forma positiva prácticamente a estos tres sectores: el sector de la salud, el sector de la alimentación y el sector tecnológico. No quiere decir que no vaya a haber otros sectores que van a permanecer después de todo esto y que van a crecer. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir esta lámina que les presento es que esos tres van a ser los sectores económicos con mayor crecimiento a nivel mundial. Todo derivado de la misma situación y de esta nueva normalidad que estamos viviendo y a la cual en un futuro inmediato nos vamos a tener que adaptar todavía de formas que no alcanzamos a ver. Sin embargo, esos tres sectores en los que mayor oportunidades se tienen. ¿Y de qué forma va a afectar a cada sector o cuáles son los subsectores dentro de cada sector que van a ver crecimientos exponenciales en muchos casos en términos de la actividad económica? Bueno, en el tecnológico, en el sector tecnológico, hay tres grandes subsectores que van a salir beneficiados y en los cuales estos grandes analistas a nivel mundial recomiendan invertir y dar seguimiento específico. El primero es el de las telecomunicaciones, y las telecomunicaciones se espera puedan crecer todavía más de lo que crecieron en estos últimos meses en la parte de sistemas de videoconferencias, en la parte de computación en la nube
y todo lo que son softwares de trabajo a distancia, como muestra este webinar que estamos teniendo. Se están desarrollando muchos en todos los sectores comerciales, económicos en el mundo, y es una tecnología que está creciendo y está mejorando cada vez más. El comercio electrónico, sin duda, ya era una realidad previo a esta situación de la pandemia. Hoy en día es algo consolidado y que está creciendo de forma importante. Un ejemplo es Amazon. Amazon ha crecido en estos últimos meses, yo creo que a niveles que nunca esperó crecer en tan corto tiempo. Mucha industria del retail está mudando su esquema operativo hacia el comercio electrónico y el futuro se prevé que vaya a seguir creciendo. Y toda la parte de los hyperscalers está también creciendo de forma importante en el sector tecnológico, con la educación en línea, que hoy es una realidad. Muchas de las universidades que tuvieron que tomar la decisión de mandar a sus alumnos a las casas, están manejando esto de forma virtual. Si bien es cierto, todavía falta crecer mucho en relación con este aspecto, hay muchas otras universidades que ya eran virtuales y que se están consolidando con esta situación. La educación virtual ha demostrado tener muchos beneficios y va a seguir creciendo. La industria de los videojuegos va a seguir creciendo, el streaming, plataformas como Netflix, como la misma de Amazon, van a seguir creciendo. El Internet de las cosas se va a volver más importante aún para las personas. El manejo de la ciberseguridad se vuelve un aspecto muy relevante, dado que ya todo lo operamos a través de tecnología. La geolocalización y el manejo de los datos a través del famoso Big Data va a ser algo que crezca de forma importante en el sector tecnológico. Sin duda, uno de los sectores de los cuales se espera mucho mayor crecimiento que en los otros que no están dentro de estos tres que se analizan, ¿no? El siguiente sector es el sector de la alimentación. Y como hemos podido ver, bueno, incluso los hábitos alimenticios en muchas partes del mundo han cambiado. El resultado de del confinamiento, perdón, en este caso, ha sido que la gente trate de mantener opciones de alimentación saludable, repito, no en todos los casos, pero en muchas partes del mundo así ha sido. Y bueno, otra parte que creció exponencialmente en estas últimas semanas y que va a seguir creciendo es el sector de la entrega de alimentos a domicilio. Por la misma situación que estamos atravesando y por esa nueva normalidad que todavía nos implica el que no queramos estar mucho en contacto físico todavía con muchas personas, bueno, seguramente hará que este sector crezca y se espera que de alguna manera todo lo que es la genética alimentaria, la industrialización de la cadena de suministro de los alimentos como uno de los sectores o segmentos más fuertes que se pronostica van a crecer en todo este sector con la idea de asegurar de que el alimento no falte en ninguna parte, va a crecer fuertemente y lo que les comentaba hace un momento, las entregas a domicilio, incluso muchos restaurantes han sobrevivido toda esta situación a partir de del manejo de la entrega a domicilio y han reconvertido y ajustado su operación a esta nueva realidad, incluso muchos de ellos llegando a crecer en la situación en la que estaban previa a la pandemia y ahorita que estamos o seguimos en pandemia y post pandemia seguramente seguirán creciendo porque su operación la adaptaron a esta situación de ahora manejar entrega a domicilio. Y eso es en el sector de la salud, perdón, de la alimentación. Vamos ahora a platicar un poquito acerca del sector de la salud. El sector de la salud, aunque ha sido duramente golpeado en estas últimas semanas y a partir de la situación sanitaria que se presenta, se espera que sea uno de los más favorecidos a nivel mundial. La gente va a demandar la existencia de mayor tecnología en el sector salud, lo que va a implicar necesariamente mayor inversión en el sector. Y ahí un ejemplo a comentarles, por ahí platicaba yo con un colega hace algunos días que tiene mucho contacto con médicos, me platicaba que
la mayoría de los médicos le habían comentado que gracias a la inversión que tenían en términos tecnológicos, no habían decrecido en su totalidad su actividad. La situación de la movilidad sabemos que ha generado muchos problemas en términos de la consulta médica presencial. Sin embargo, la tecnología ha ayudado a muchos médicos, si bien es cierto, no a mantener el mismo nivel que tenían de actividad previo a la pandemia, sí muchos en especialidades muy específicas han conservado relativamente un buen nivel de actividad a partir de la inversión que han hecho en términos tecnológicos y de la ventaja que esto implica en términos de diagnóstico y atención misma al paciente, ¿no? Lo que los expertos a nivel mundial en términos financiero-económicos prevén va a crecer de forma importante en el sector de la salud es el diagnóstico clínico, las consultas médicas virtuales, que en muchos países ya son una realidad. Sin embargo, aquí, bueno, pues todo el asunto de la regulación en términos de salud a veces impide el manejo de esto y en sectores específicamente como el dental, bueno, pues a veces es difícil la consulta médica virtual, sino más bien imposible por el cómo se debe trabajar con el paciente. Sin embargo, es un sector que va a crecer, la nutrición para la salud va a crecer, la medicina preventiva se espera se crezca en mucho a nivel mundial y seguramente también en nuestro país, en sectores de la población con cierto nivel de posibilidades que hoy no están acudiendo a la medicina preventiva o que hasta antes de la pandemia la medicina preventiva no les era interesante, ¿no? Hoy en día sí, por la situación misma generada a partir de todo esto, la medicina preventiva va a crecer y la mejora en los diagnósticos y el costo, evidentemente, que pueda disminuir a través de inversiones tecnológicas va a ayudar en mucho a que esta parte crezca muchísimo. Las farmacias online también están creciendo, la biotecnología y los productos sanitarios como elementos en el sector salud que van a crecer de forma, o están creciendo, empezando a crecer de forma exponencial. No hay que perder de vista que si bien es cierto, lo mencionaba yo hace rato, es uno de los sectores más afectados por la situación en términos sobre todo de la restricción de la movilidad. Hay que tener claro que si bien es cierto, como dice la lámina, la contingencia sanitaria es a partir de una enfermedad que eventualmente va a ser controlada. También lo cierto es que esta situación ha generado en todos nosotros un nivel de psicosis justificada a partir de todo lo que está sucediendo, que está generando cambios en nuestra vida cotidiana. Y esos cambios van a ser permanentes, esa es una realidad. La atención sanitaria, por tanto, a partir de esto que estoy mencionando, se va a convertir en una prioridad todavía mayor, tanto para los ciudadanos como esperamos para los gobiernos, porque al final la crisis del COVID es hoy en día una guerra de salud pública. Algunos países lo están librando mejor que otros, sin embargo, todos con deficiencias que han quedado de alguna manera expuestas y requieren de respuestas más eficientes por parte de todo el sector privado de la salud, porque eso se va a convertir en una oportunidad para poder crecer en ese sector. La nueva normalidad en este caso va a suponer un mucho mayor apoyo y atención al sector médico en todas sus áreas. Y de ahí que en mucho se base el crecimiento esperado en este sector. Sabemos que no en todos los países la atención y el crecimiento serán a la par. Sin embargo, lo cierto es que la percepción de los usuarios del sector salud es que tenemos un sistema deficiente hoy en la parte pública, por lo tanto vamos a tratar de recurrir más a partir de todo lo que se ha generado a la salud privada, ¿no? Entonces, ese es un segmento en el cual debemos poner ojo porque va a crecer de forma importante. En cuanto a la salud digital como una tendencia en términos generales a nivel mundial, fíjense, ahorita les platico un poco en qué segmentos o en qué partes se está viendo el concepto de la salud digital. Sin embargo, este mercado existe hoy en día y en el 2018 registró ingresos por
144.2 billones de dólares, según estimaciones, a nivel mundial. Es una tendencia sumamente fuerte y se acelera con esta situación el asunto de la salud digital, tanto que en el 2020 se espera un crecimiento a 206 billones de dólares en todo lo que es el mercado de la salud digital, que involucra, ¿qué cosas? Involucra el manejo de los datos como algo importantísimo dentro del sector salud, la inteligencia artificial y las máquinas que aprenden y que nos ayudan en el manejo de todo lo que es la actividad médica, el diagnóstico clínico, el Internet de los objetos médicos, la telemedicina, la realidad virtual y la realidad aumentada en el cuidado de la salud. Y bueno, en general, ese futuro de la salud digital se prevé crezca a partir de todo lo comentamos, de todo lo que comentamos, siempre que vaya a mejorar la experiencia del paciente con mejores resultados clínicos y un costo muy eficiente en términos de los beneficios que el paciente recibe a través del manejo de esta nueva normalidad que también afecta fuertemente al sector de la salud y que pide necesariamente la incorporación de la tecnología y la inversión en la misma a la actividad cotidiana que se desarrolla en este sector. Dado la situación actual, ¿cuál sería la recomendación de parte nuestra? Considerando que sí, estamos en crisis, ya lo mencionamos, pero también considerando que el mundo se está moviendo de una forma extremadamente rápida, con cambios que están afectando a prácticamente todos los sectores y con oportunidades ya identificadas en algunos de esos sectores. Bueno, lo primero es, tenemos que aceptar que hay crisis. La crisis nos afecta, sí. Si nosotros aceptamos que existe esa crisis, la incertidumbre va a disminuir un poco. Si aceptamos que la crisis va a tener un fuerte impacto, bueno, al final también el aceptarlo nos tiene que hacer pensar que por definición la crisis siempre es finita. Entonces va a llegar un momento en el que va a terminar, el virus se tiene que controlar, la situación económica se tendrá que reajustar, la situación social tendrá a desaparecer en términos generales y bueno, al final todo esto va a generar cambios, sin embargo, se va a acabar y va a haber ganadores y como en todo va a haber perdedores en términos económicos, por lo cual lo primero que recomendamos es que haya que aceptar esa crisis. ¿Para qué? Para poder ver en segundo término la oportunidad que esté ante nuestros ojos. Tenemos que ser muy claros. La crisis implica una situación difícil, sí. Al aceptarla tenemos que empezar a tratar de ver qué oportunidades existen a partir de esa crisis. Yo ahorita les puse de forma muy genérica algunos ejemplos de empresas que han salido adelante a pesar de la crisis, empresas que han ganado con la crisis y bueno, sectores que se espera salgan muy favorecidos con la crisis. Hay que ver cuál es la oportunidad y de forma específica, no tan genérica, ver en nuestra actividad cotidiana qué oportunidades tenemos. Analizar con claridad las tendencias, definir de forma específica, como ya lo mencioné, las oportunidades que nosotros podemos tener, incrementar con ello nuestras ventajas competitivas y reconvertir nuestra operación a lo que podemos hacer aún en tiempo de crisis. Adicional, aceptemos la crisis, veamos la oportunidad, pero también la administremos en tiempo de crisis. Seamos muy inteligentes con nuestra actividad, con la reconversión de esa actividad, seamos muy inteligentes en el manejo de nuestros recursos. Hay que disminuir en lo que no sea absolutamente necesario en tiempos de crisis y hay que invertir en lo que sea necesario para poder nosotros de alguna manera incrementar nuestra actividad o mejorar nuestra actividad hacia la tendencia que hayamos identificado. Finalmente, lo peor que podríamos hacer en estos tiempos es quedarnos de brazos cruzados. Por eso hay que empezar a hacer. De inmediato hay que ejecutar
ya que estemos claros de cómo vamos a administrar nuestra crisis, de dónde están las oportunidades, hay que hacer las cosas. Lo único que no podemos hacer es congelarnos. Ahorita nadie puede quedarse quieto porque esperar a ver cuál es el resultado de todas las crisis combinadas que estamos teniendo puede ser catastrófico para cualquiera de nosotros. En este momento lo último que podemos hacer es quedarnos detenidos. Fíjense, a manera de conclusión, un poquito genérica, hay que aceptar, sí estamos en crisis. La crisis es sanitaria, la crisis es económica y está derivando en una situación social bastante indeseable, no en México, en todo el mundo. Esta es una situación que se vive a nivel global. Todos los países están preocupados por esto. Sin embargo, bueno, es una realidad, existe y el impacto seguramente lo vamos a ver en términos mucho más reales en los próximos meses. Después, ya que aceptamos que hay crisis, tenemos que, como menciono yo aquí, ver oportunidades. Existen sectores están creciendo de manera importante y se prevé que existan oportunidades en sectores que van a crecer en los próximos meses y en los próximos años. La conclusión es, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que readaptarnos a esta nueva realidad, tenemos que pensar en nuestro crecimiento y tenemos que ajustar todo para que ese crecimiento pueda ser una realidad. La economía, tengámoslo claro, se va a recuperar y el mismo Fondo Monetario Internacional que mencionaba yo al inicio de la plática prevé que para el 2021 ya haya una recuperación importante con las acciones que se están tomando en todos lados. Se espera un crecimiento a nivel mundial ya del 5.8%, pero esto ya es positivo, y para México un 3%. Esas son buenas noticias porque nos está diciendo que la crisis, si bien es cierto, tiene un impacto muy fuerte en el inmediato plazo, lo cierto es que en el corto plazo eh, va a crecer la actividad. Entonces, en este momento, lo único que no podemos hacer es quedarnos sin hacer nada. Muchísimas gracias y bueno, creo que pasamos a la parte de preguntas. Yo les agradezco mucho su atención y su tiempo.